¿Existen todas las realidades de forma simultáneas? ¿Puede ser que todas las posibilidades existan al mismo tiempo? ¿Se ha visto alguna vez con los ojos de otra persona que es usted misma? ¿Se ha observado usted con los ojos del observador supremo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde vamos? La pregunta fundamental es: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es la realidad? La realidad no es más que ondas de información. Realmente no se puede explicar. Y la gente que se enfrasca en exceso y dedica demasiado tiempo a explicarlo puede perderse para siempre como Alicia por la madriguera. La física cuántica es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo o si hay alguna diferencia de cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Has pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el patrón del pensamiento. Cada era, cada generación tiene unos supuestos inherentes. Que la Tierra es plana, que es redonda, etc. Hay cientos de supuestos ocultos, cosas que damos por sentadas y pueden ser ciertas o no. Y desde luego, históricamente, en la inmensa mayoría de casos no son ciertas. Así es que es de suponer que si nos guiamos por la historia, muchas cosas sobre el mundo que damos por sentadas son básicamente falsas, pero estamos atrapados en esos preceptos, a menudo sin saberlo, y eso es un error. El materialismo moderno priva a la gente de la necesidad de sentirse responsable y muy a menudo la religión hace lo mismo. Pero si uno se toma la mecánica cuántica en serio no puede rehuir la responsabilidad y obtiene respuestas que no son claras y reconfortantes. La mecánica cuántica te dice que el mundo es algo muy grande, muy misterioso. El mecaniquismo no es la respuesta. ¿Todas las personas son un misterio? ¿Todas las personas son un enigma? Sin duda alguna. El hecho de plantearse estas preguntas más profundas crea maneras nuevas de estar en el mundo. Es un soplo de aire fresco. Hace la vida más alegre. ¿Por qué no dejamos de recrear la misma realidad? ¿Por qué no dejamos de tener las mismas relaciones? ¿Por qué no dejamos de hacer el mismo trabajo una y otra vez? Tenemos un mar de infinitas posibilidades alrededor. ¿Por qué no dejamos de crear las mismas realidades? ¿No resulta increíble que existan millones de posibilidades pero que no seamos conscientes de ellas? ¿Puede ser que estemos tan condicionados para la vida diaria, tan condicionados para la forma de crear nuestras vidas, para que aceptemos la idea de que tenemos un otro? Estamos condicionados para creer que el mundo exterior es más real que el mundo interior. Y este nuevo modelo de ciencia dice justo lo contrario. Afirma que lo que nos pasa dentro crea lo que pasa afuera. Hay una realidad física que es sólida como una piedra y en cambio, por decirlo de alguna manera, esta solo existe cuando choca con alguna otra pieza de la realidad física. Esa otra pieza podemos ser nosotros y por supuesto tenemos debilidad por eso, pero no tenemos que ser nosotros. Puede ser una piedra que casualmente pasa volando e interactúa con la masa difusa de cosas, lo cual desde luego provoca que la masa adopte una existencia con ella. En el pasado unos filósofos dijeron, a ver, si le doy una patada a una piedra y me hago daño en un dedo, eso es real. El dolor es intenso y eso significa que es real, pero eso sigue siendo una experiencia. Sigue siendo la percepción de esa persona de que es real. Algunos experimentos científicos han demostrado que si coges a una persona, le conectas en el cerebro a ciertos escáneres de tomografías o a ciertas tecnologías informáticas y le pides que vea un objeto, se ilumina determinadas áreas del cerebro. Si luego le pides que cierre los ojos e imagine el mismo objeto, cuando lo hace se iluminan las mismas áreas del cerebro como si en ese instante se estuviera observando el objeto. Esto ha provocado que los científicos retrocedan y se planteen lo siguiente. ¿Quién ve entonces? ¿El cerebro? ¿Los ojos? ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos con el cerebro? ¿O la realidad es lo que vemos con los ojos? Y la verdad es que el cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en el entorno y lo que recuerda. Porque se activan las mismas redes neuronales. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la realidad? Recibimos grandes cantidades de información.
Entra en el cuerpo y la procesamos. Se introduce a través de los órganos de los sentidos. Se va filtrando y en cada paso eliminamos información. Al final lo que emerge en la conciencia es lo que más nos interesa personalmente. El cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000 y la conciencia de esos 2.000 bits de información es solo sobre el entorno, el cuerpo y el tiempo. Vivimos en un mundo donde solo vemos la punta del iceberg. La clásica punta de un iceberg gigantesco de mecánica cuántica. Si el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información y solo tenemos conciencia de 2.000, eso significa que la realidad se crea en el cerebro todo el tiempo. Recibe toda esa información y sin embargo no la tenemos integrada. Los ojos son como las lentes de una cámara. Pero la película que ves es la parte trasera del cerebro. Se llama corteza visual. ¿Sabías que el cerebro fija lo que es capaz de ver? Esto es importante. Por ejemplo, una cámara de televisión capta todo lo que hay a su alrededor, porque no tiene objeciones ni criterio. La única película que se proyecta en el cerebro es la que somos capaces de ver. ¿Es posible que nuestros ojos, nuestras cámaras vean más que lo que el cerebro sea capaz de proyectar conscientemente? Tenemos el cerebro conectado de forma que solo vemos lo que consideramos posible. Combinamos patrones que ya existen en nosotros mediante el condicionamiento. Cuando los barcos de Colón se acercaban a las islas del Caribe, los indios no les veían a pesar de que estaban enfrente de ellos. Los barcos eran tan distintos a todo lo que habían visto que no eran capaces de verlos. En sus cerebros no había ningún conocimiento ni ninguna experiencia de la existencia de las carabelas. Por tanto, el chamán empieza a notar ondulaciones en el mar pero no ve ningún barco y empieza a preguntarse qué es las que las provoca. Va todos los días a la playa y mira, mira y mira. Y al cabo de un tiempo es capaz de ver los barcos y una vez que los ha visto cuenta a todo el mundo que en el mar hay algo. Como todo el mundo confía en él y le cree, todos empiezan a verlos también. Nosotros creamos la realidad. Somos máquinas productoras de realidad. Estamos todo el rato creando los efectos de la realidad. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Nosotros somos los observadores. Seguimos sentando constreñidos por lo que llega al final del cerebro, que nos permite ver y percibir las cosas. Y cabe la posibilidad de que todo esto no sea más que una gran ilusión de la cual no podemos salir para ver qué hay verdaderamente fuera de ella. El cerebro no distingue entre lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior. En el exterior no hay un exterior independiente de lo que pasa en el interior. En realidad hay elecciones en los caminos de la vida que dependen en gran medida de que no se borren pequeños efectos cuánticos. La materia no es lo que durante mucho tiempo hemos creído que era. Dentro de todos los átomos y moléculas, en el espacio que hay dentro de ellos, las partículas fundamentales ocupan una cantidad insignificante del volumen del átomo o de una molécula. El resto es vacío. Por lo visto, las partículas aparecen y desaparecen todo el rato. ¿A dónde van cuando no están aquí? Van a un universo alternativo en el que la gente se hace las mismas preguntas sobre esas partículas cuando vienen a nuestro universo. El universo está casi vacío. Nos gusta pensar que el espacio es algo vacío y la materia algo sólida. Pero en realidad en la materia no hay nada en absoluto. Échele un vistazo a un átomo. Nos lo imaginamos como una especie de balón duro. Luego decimos, en realidad es un puntico de materia justo en el centro, rodeado de una nube esponjosa de probabilidad de electrones que existen y dejan de existir constantemente. Pero luego resulta que ni siquiera esto es correcto. Incluso el núcleo que imaginamos tan denso, existe y deja de existir con tanta facilidad como los electrones. Lo más sólido que puede decirse de toda esa materia es que es más bien como un pensamiento, es como un bit concentrado de información. Lo que forman las cosas no son otras cosas, sino que lo que forman las cosas son ideas, conceptos e información. Solo en la experiencia consciente nos parece que avanzamos en el tiempo. En la teoría cuántica se puede retroceder en el tiempo. Cuando no miras es como una onda, cuando miras es como una partícula. Cuando no miras hay ondas de posibilidades. Cuando miras hay partículas de experiencias.
Una partícula que imaginamos como algo sólido en realidad existe en lo que se llama una superposición. Una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todas a la vez, pero en el momento en que te fijas se coloca en una sola de las posibles posiciones. La superposición cuántica implica que una partícula puede estar en dos o más sitios o estados a la vez. Esto es un proceso muy singular y una de las características del mundo cuántico. Aunque parezca descabellado, podemos usar la superposición en un mundo complejo de posibles posibilidades hasta que escojamos. Podemos escoger lo que queremos. Estar en muchos lugares a la vez, experimentar varias posibilidades a la vez, y luego caer en el mismo lugar. ¿Cómo puede un sistema o un objeto estar en dos o más sitios a la vez? Es muy sencillo. No hay que pensar que las cosas son cosas. Todos tenemos la costumbre de pensar que lo que nos rodea es algo que existe sin que influyamos, sin que escojamos. Hay que desterrar esa forma de pensar. En lugar de eso hay que admitir que incluso el mundo material que nos rodea, la silla, la mesa, la alfombra, no son más que posibles movimientos de la conciencia. En cada momento lo que hago es coger entre todos esos movimientos para que se manifieste la experiencia de lo real. Esta es la única reflexión radical que hay que hacer. Resulta muy radical y muy difícil porque tendemos a pensar que el mundo está ahí independientemente de nuestra experiencia. Pero no es así. La física cuántica lo deja muy claro. Los átomos no son cosas, solo tendencias. Así pues, en lugar de pensar en cosas hay que pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de la conciencia. Ahora pueden verse en muchos laboratorios objetos lo suficientemente grandes que al verlos a simple vista están en dos sitios a la vez, e incluso puedes fotografiarlos. Esto es tan misterioso que no se puede ni entender lo increíble que es. Hay algo mágico y asombroso ante nuestros ojos. Solo que no estamos programados para verlo. La física cuántica solo calcula posibilidades. ¿Quién o qué escoge entre las posibilidades para que se produzca el propio acontecimiento de la experiencia? De inmediato, al momento vemos que la conciencia tiene un papel. No podemos pasar por alto al observador. Sabemos lo que hace un observador desde el punto de vista de la física cuántica, pero no sabemos quién o qué es el observador en realidad. Hemos buscado en todas partes y no hay nadie en el cerebro, no hay nadie en las áreas suborbitales o en el sistema límbico del cerebro. No hay nadie llamado observador. Y aún así todos tenemos la experiencia de ser algo llamado observador, que observa el mundo. ¿La gente influye en el mundo de la realidad que ve? Desde luego, cada uno de nosotros influye en la realidad que ve. Incluso cuando intentamos ocultarlo y pasar por víctimas. Todos influimos. El pensamiento puede cambiarlo todo. Casi nadie afecta la realidad de una forma sistemática e importante porque pocos se consideran capaces de hacerlo. La gente tiene una intención y luego la borra porque la considera estúpida. Piensa que no puede hacerlo. Y vuelve a escribirla y vuelve a borrarla. En el promedio temporal eso tiene un efecto muy pequeño y se debe simplemente a que cree que no puede hacerlo. Si aceptas sobre cada parte de tu ser que puedes andar sobre el agua podrás hacerlo. Es como el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una gran idea, pero lo que suele significar es, tengo una pequeña capa de pensamiento positivo que tapa la gran masa de pensamiento negativo. Por tanto, ser positivo no significa en realidad pensar de forma positiva, sino ocultar los pensamientos negativos que tenemos. Cuando piensas en las cosas conviertes la realidad en algo más completo de lo que es. Por eso no avanzamos. No avanzamos por la monotonía de la realidad. Pensamos todo el tiempo que la realidad es completa evidentemente y somos insignificantes y no podemos cambiarla. La realidad es nuestra posibilidad, la posibilidad de la propia conciencia. Creamos todo el tiempo nuestra realidad. El mundo son posibles líneas de tiempo de la realidad hasta que escogemos. Hay una serie de mundos distintos. Está el mundo macroscópico que vemos. Luego está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos, el mundo de nuestros núcleos. Todos ellos son mundos completamente distintos. Tienen su lenguaje, sus matemáticas.
No solo son pequeños, son totalmente distintos entre ellos pero se complementan, porque yo soy mis átomos, pero también soy mis células, también soy mi fisiología macroscópica. Todo es verdad. Lo que pasa es que la verdad tiene distintos niveles. En el nivel más profundo de la verdad descubiertas por la ciencia y la filosofía, es la verdad fundamental de la unidad. En el nivel subatómico más profundo de nuestra realidad todos somos en el sentido más literal, uno. Somos uno. Me despierto en la mañana y conscientemente creo el día como quiero que sea. A veces como mi mente examina todos los acontecimientos que necesito que se produzcan me cuesta algo de tiempo llegar al punto en el que realmente empiezo a crearme el día. Pero el caso es cuando creo el día, y de la nada surgen pequeños hechos que resultan inexplicables que son el proceso o el resultado de mi creación. Y cuando más lo hago más crece en mi cerebro la red neuronal que me permite aceptar que esto es posible. Es lo que me da poder y el estímulo para poder hacerlo al día siguiente. En la adicción tenemos una gran y estupenda oportunidad de descifrar la diferencia entre la intangibilidad de la nobleza de nuestro carácter y la cuestión cotidiana de cómo se revela ese carácter a través del cuerpo en un mundo tridimensional. Y nos daremos cuenta de que la religión es la sensación de un flujo químico que ha caído en cascada por los cuerpos a través de una gama de glándulas endocrinas y de líquido encefalorraquídeo. Es una sensación que algunos han llamado fantasías sexuales. Un hombre solo necesita una fantasía sexual para informarse. Solo se necesita un pensamiento para que el hombre tenga una erección. Pero no se le ha provocado nada externo, lo que se la ha provocado estaba dentro de él. Somos uno con el gran ser que nos creó, que nos trajo aquí, que formó las galaxias y los universos, etc. Gran parte de los problemas que la religión y varios movimientos filosóficos han provocado a lo largo de los siglos han sido errores, porque empiezan a partir de ahí, en que Dios es un ser distinto y separado de nosotros. Al que debo venerar, dedicarme, complacer y del que espero obtener una recompensa al final de mi vida. Dios no es eso. Eso es una blasfemia. Dios es algo muy amplio. Hoy tenemos el arquetipo de una gran ciencia. La ciencia que más se ha acercado a explicar la interpretación de Jesús, de que una semilla de mostaza era mayor que el reino de los cielos y la única ciencia que puede adecuarse a esa analogía es la física cuántica. Ahora tenemos energía de punta, imanes antigravedad, campos magnéticos de energía punto cero, tenemos todo eso y en cambio seguimos un concepto de lo más horrible, superficial y atrasado de Dios. La gente acepta las reglas cuando se les amansa con un castigo eterno. Pero Dios no es así. Dios tiene que ser más grande que la mayor de las debilidades humanas y también más que la grandeza de la destreza humana. Dios debe incluso traspasar nuestras mejores acciones al intentar imitar a la naturaleza en su magnificencia absoluta. ¿Cómo puede un hombre o una mujer pecar contra una mente tan grande? ¿Cómo puede una pequeña unidad de carbono, de la Tierra, un lugar apartado de la Vía Láctea, en la parte más alejada, traicionar a Dios Todopoderoso? Es imposible. El colmo de la arrogancia es el colmo del control de los que crean a Dios a su imagen y semejanza. El cerebro no reconoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda porque se activan las mismas redes neuronales. El cerebro está formado por células nerviosas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ratificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras, formando así una red neuronal. En cada punta de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, pensamientos y sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están relacionados en esa intensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la percepción. Cuando piensan en el amor experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Construimos modelos de cómo vemos el mundo exterior. A medida que acumulamos información vamos puliendo el modelo de una forma u otra. En última instancia lo que hacemos es contarnos a nosotros mismos una historia sobre lo que es el mundo exterior.
Cualquier información que procesamos, que tomamos del entorno, está siempre condicionada por las experiencias que hemos vivido y por la reacción emocional que tenemos ante lo que estamos introduciendo. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si a tu vida le das motivo para ser una víctima, lo que pasa es que todos los días estás recolectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, que no se conectan, dejan de tener una relación duradera porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Cuando empezamos a interrumpir y observamos, no mediante estímulos y rescisiones automáticas, sino mediante la observación de los efectos que conllevan, ya no somos las personas emocional conscientes con cuerpo y mente que reacciona a su entorno. Que reacciona como si fuera algo automático. ¿Significa eso que las emociones son buenas o malas? Las emociones están concebidas para reforzar químicamente algo en la memoria a largo plazo. La emoción es una sustancia química grabada de forma holográfica. La química más sofisticada del universo está ahí. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar donde se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en el hipotálamo 20 aminoácidos distintos para tener la forma de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y sustancias químicas para la tristeza, para sentirse víctimas y para la agonía. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pigmentaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atrapa a una célula, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor y manda una señal a la célula. Cuando llegamos a la edad adulta casi todos los que hemos tenido problemas en la vida, los colocamos en un lugar emocionalmente apartado y actuamos como si estuviéramos todavía en el pasado. Tanto en el lugar apartado como en las reacciones emocionales demasiado exageradas, porque nos hemos ido a un tiempo anterior de la realidad, no actuamos como un todo integrado. En el exterior de las células hay miles de millones de receptores que en realidad se limitan a captar la nueva información. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras. Desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con instalarse en el mismo núcleo de la célula. Sin duda todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si describimos conciencia desde el punto de vista de un observador. Siempre está a la perspectiva de la célula. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Nosotros nos provocamos emociones que cumplen los antojos bioquímicos de las células del cuerpo y que satisfacen nuestras necesidades bioquímicas. El adicto siempre necesita un poco más para poder notar la euforia, el efecto que está buscando mediante la química. Si no puedes controlar tu estado emocional es que eres adicto a él. Nosotros somos emociones y las emociones son nosotros. ¿Son malas las emociones? Claramente que no. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son vida. Aportan color a la riqueza de nuestras experiencias. El problema es nuestra adición.
Mucha gente no se da cuenta que cuando entiende que es adicta a las emociones es bioquímico. Fíjese, la heroína utiliza los mismos mecanismos receptores de las células que nuestras sustancias químicas emocionales. Así resulta fácil entender que si podemos engancharnos a la heroína, también podemos engancharnos a cualquier neuropéptido, a cualquier emoción. La mente crea nuestro cuerpo, literalmente. Todo empieza en la célula. La célula es una máquina que fabrica proteínas, pero la señal le llega desde el cerebro. Una de las características de los receptores es que cambian de sensibilidad. Si los receptores de una droga o de un fluido interno determinado reciben durante un largo periodo un bombardeo intenso, se retraerán, literalmente. Habrá menos o estarán conectados de una forma que los insensibilizarán o reducirán en número. De modo que la misma cantidad de droga o de fluido interno provocará una reacción mucho menor. Si bombardeamos la célula con la misma actitud y con la misma sustancia química una y otra vez todos los días, cuando esa célula finalmente decide dividirse, cuando produce otra célula, hermana o hija, la célula nueva tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales concretos y menos receptores para las vitaminas, los minerales, los nutrientes y el intercambio de fluidos e incluso para la eliminación de desechos de toxinas. El envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. Nunca ha venido nadie a demostrarte que posee un conocimiento bueno e inteligente de tu estupendo yo. ¿Cómo actúas de dentro hacia afuera? ¿Por qué tienes adicciones? Porque no tienes nada mejor, no has soñado nada mejor, porque nunca nadie te ha enseñado a soñar mejor. No eres ni bueno ni malo. Simplemente eres Dios. Por general, el campo de la psiquiatría no permite suficiente libertad de acción por parte de la gente. Muchos de los problemas que se han catalogado como psicológicos no son elecciones pésimas de la conciencia. Se deberían enseñar a esas personas a escoger otras elecciones. Cuando se hable de desaparecer no quiere decir que desaparezcamos físicamente. Quiere decir que nos vamos del área del cerebro que está relacionada con la personalidad, que tiene que ver con nuestra relación con la gente, con la relación con los sitios, con las cosas, el tiempo y los acontecimientos. Dejamos de existir en los centros asociativos del cerebro que reafirman nuestra identidad, que reafirman nuestra personalidad. La típica persona que vive su vida y la considera aburrida o monótona, lo hace porque no ha intentado adquirir conocimiento ni informaciones que la estimulen. Están muy hipnotizados por el entorno, a través de los medios de comunicación, la televisión y de la gente que vive y crea ideales que todos intentan cumplir y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico y a los patrones de belleza y de valor. Porque son meras ilusiones y al final todo el mundo se rinde y vive la vida en la mediocridad. Y quizás vivan esa vida pero su alma en cambio no. Su deseo quizás nunca llegue a salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si su deseo sale a la superficie y ellos se preguntan a sí mismos si hay algo más, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de ella vida? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa cuando muero? Empiezan a plantearse esas preguntas y empieza a flirtear y a interactuar con la idea de que quizás sufren una crisis nerviosas. Pero en realidad es que empieza a desmoronarse los conceptos antiguos de la forma de ver la vida en el mundo. En la cuestión del cerebro estamos en un terreno totalmente nuevo y por eso estamos creando nuevas conexiones. Conectando el cerebro a un concepto nuevo. En última instancia eso nos cambia de dentro hacia afuera. Si cambias tu mente tomarás otras decisiones. Si cambias de decisiones te cambiará la vida. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿A qué soy adicto? ¿Qué adicción química perderé? ¿Qué persona, lugar, cosa o acontecimiento a los que soy adicto perderé sin que quiera perderlo por no experimentar una experiencia química? De ahí deriva el drama humano. Este es el único planeta habitado de la Vía Láctea que está sumido en una gran subyugación a la religión. Porque la gente ha establecido qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si hago esto Dios me recompensará y si hago esto Dios me castigará. Se trata de una descripción muy pobre que intenta ramificar un camino vital que debemos seguir. Pero con resultados deplorables porque lo bueno y lo malo no existe. Así estamos juzgando las cosas de una forma demasiado superficial. Todo esto significa que debemos mejorar la expresión y la comprensión de las cosas a las que te enfrentas.
Sé que con algunas cosas que hago evolucionaré y con otras no. Pero no se trata del bien y del mal, no hay ningún Dios esperando a castigarte por haber hecho una u otra cosa. No hay ningún Dios que condene a la gente. Todo el mundo es Dios. Dios es todo. Dios es una superposición del espíritu de todas las cosas. Cada persona es un Dios en gestación y debe ir por ese camino, pero algún día tendrá que querer lo abstracto tanto como el estado de adición. La única forma de llegar a ser bueno para uno mismo no es mediante de lo que se le hace al cuerpo, sino lo que se le hace a la mente. Así pues, si estructuramos conscientemente nuestro destino, y si conscientemente desde un punto de vista espiritual estamos de acuerdo de que los pensamientos pueden afectar a la realidad y a nuestra vida. Porque la realidad es la vida, entonces cuando me creo el día hago un pequeño pacto. Digo, me tomo este tiempo para crearme el día e influenciaré en el campo cuántico. Si en verdad el observador está todo el tiempo viendo cómo lo hago y en mí hay un aspecto espiritual. Dame una señal durante el día que has prestado atención a algunas de las cosas que he creado y hazla llegar de una forma que no espere. Haz que me sorprenda de mi capacidad de experimentar estas cosas y hazlo de manera que no quepa ninguna duda que proviene de ti. El cerebro puede hacer millones de cosas distintas. Las personas deberían saber lo increíble que son en realidad y lo increíble que son sus mentes. Y no solo tienen en la cabeza algo increíble que puede hacer muchas cosas, también puede ayudarnos a trascender a nosotros mismos. Puede que haya alguna forma de que nos lleve a un nivel superior de existencia en el que podamos entender el mundo de forma más profunda. En el que podamos entender nuestras relaciones con las cosas y con las gentes con más profundidad. Podemos demostrar que en nuestro cerebro hay una parte espiritual que es accesible por nosotros. Tenemos que formular lo que queremos y concentrarnos mucho en ello. Centrarnos en ello y poner en ello la conciencia necesaria para que perdamos la noción de nosotros mismos. Que perdamos la noción del tiempo y la acción de nuestra identidad. Y en el momento en el que estamos concentrados en esa experiencia, que perdamos la noción de nosotros mismos y la acción del tiempo, esa imagen es lo único real. Todo el mundo ha tenido esa experiencia cuando ha decidido que quería algo. Eso es pura física cuántica. Eso es la manifestación de la realidad. Eso es el observador en plena acción. Tu conciencia influye en los que están a tu alrededor. Influye en las propiedades materiales. Influye en tu futuro y colabora en la realización de tu futuro. ¿Se ha visto usted con los ojos de otra persona que es usted misma? ¿Se ha parado en algún momento a observarse con los ojos del observador supremo? Soy mucho más de lo que creo que soy. Puedo incluso ser mucho más que eso. Puedo influir en el entorno, en la gente, en el espacio y en el futuro. Soy el responsable de todas esas cosas. El entorno y yo no estamos separados. Formamos parte de un todo. Estoy contado con todo. No estoy solo. En el universo está todo relacionado. Estamos todos interconectados. Todos nosotros estamos aquí para desarrollar el don de expresar intenciones y para aprender a ser creadores de verdad. Estamos aquí para ser creadores. Estamos aquí para conocer el yo cuántico, conocer el lugar en el que puedes escoger de verdad. Conocer la mente. Te invito a que te unas al canal, des like y hagas un respetuoso comentario sobre estos temas. Muchas gracias. Bendiciones.